¿Hace demasiado calor o está bien? ¿Cómo estáis? No, hace calor en general en todos los sitios. It's hot everywhere, so... We just did a retreat in London. Actually, I can see the temperature. There we had these coolers, you know? These coolers inside. The temperature was actually higher than here. It's pretty hot. Really? Yeah. It was quite hot in London. And also the building, this has a top rack. So they remove it helps. Yeah. Anyway, just detail. Yeah. Okay, so before we start, generate correct motivation. Yeah. Vamos a generar una buena motivación antes de empezar. So another aspect maybe we can contemplate is that with anger we saw that, you know, it overestimates the faults of the object, right? So we only see the faults, so to say, you know, and that causes the mind really to be disturbed. Yeah. So attachment we just talked about, it overestimates the qualities. Yeah? So think maybe in the meditation you can think about whatever is for you a strong attachment, right? Yeah, and then see if it's really true. If you have more expectations of that object or not, based on this kind of mind that only likes to see the qualities and doesn't like to see the faults, right? Yeah, so maybe do a short meditation on that. Vamos a hacer a continuación una breve meditación. Un aspecto que no hemos contemplado ahora, igual que con el apego, con el enfado, lo que hacíamos era analizar hasta qué punto el enfado nos hace exagerar o sobredimensionar los fallos o los defectos del objeto. Con el deseo, con el apego, lo que vamos a hacer ahora es analizar hasta qué punto estamos exagerando las cualidades positivas de ese objeto y tratar de ver si eso es realmente una descripción cabal, realista del objeto de nuestro deseo o no. So yeah, you can take any object. If it's your mobile phone, you cannot go to sleep without the mobile phone or something like that. Or if it's food, or if it's going somewhere, or if it's the person, just for yourself, check what's for you a strong object of attachment, and then see that when you separate from that object, it causes a little bit distress, and you want to be with the object, but then when you're with this object, it doesn't bring the real satisfaction, so to say. Yeah. Puedes elegir cualquiera de tus objetos de apego, ¿no? Si tienes mucho apego por tu móvil y no puedes dormir sin él, que hay gente que le pasa, o puedes elegir, en fin, a una persona o unas vacaciones que quieras tener o cualquier cosa por la que sientas un fuerte deseo. Trata de analizar cómo te sientes con ese deseo enorme de poseer ese objeto, de estar con esa persona, y también qué sientes cuando sucede, cuando se produce ese contacto, si realmente todas tus expectativas o la satisfacción que obtienes es completa, es tal y como esperabas, o si siempre hay algo que falta. Yeah, so then see that instead of just enjoying things of life, we have all these expectations, right? And that actually causes us to suffer, because we never meet those expectations, we mentally fabricate, you know? Trata de observar cómo, en vez de permitirnos disfrutar de la vida, generar todas estas expectativas, dado que nunca van a poder verse satisfechas porque no están de acuerdo con la realidad, son una exageración, como estas expectativas son lo que nos causa sufrimiento, nos impiden disfrutar de las cosas tal y como son. Yeah, so first meditation part we do the concentration meditation, right? So we're going to do that throughout the retreat, just a little bit development concentration, and then we do an analytical meditation on the topic, right? So that's kind of a structure based on the Lamrim, because Lama Tsongkhapa also clearly indicates that if you do both individual separately, right? And over time you habituate your mind to both, and then you develop them, concentration as well as analytical one. Yeah. Bien, la estructura de la meditación va a ser como la que hemos hecho anteriormente y que es la que seguiremos durante el retiro. Primero concentración y después meditación analítica. Y esto es lo que recomienda Lama Tsongkhapa, que dice que practicar ambas meditaciones en la misma sesión, conjuntamente, nos va a permitir desarrollar ambas a lo largo del tiempo con la práctica. Yeah, so first, again, same thing, right? You sit as we explained, and then,
you count the breath from 1 to 10, and then use the two mental factors. As soon as you hear something or you think about something, the mind goes outward, right? And you see that with alertness. And then with mindfulness, you remember, oh, supposed to be counting my breath, nothing else. And then with mindfulness, you bring your mind back to the counting of the breath, and then we count from 1 to 10 and start over counting. So let's do that for about a minute or two. Bien, como hemos hecho antes, con la postura que ya hemos descrito, trata de contar las respiraciones, respirando de manera natural y aplicando los dos factores mentales, el de la vigilancia, que te va a servir para detectar en cualquier momento que te hayas distraído, y el recuerdo, el devolver tu mente, estaba meditando en la respiración, devolver tu mente a la respiración. Vamos a hacer esto durante 1 o 2 minutos. So then when the mind is settled down a bit, then try to see, right, in your own life, an object which generates a lot of desire or attachment, right? If it's a mobile phone or a computer or a car or food or holiday or person, see that you have this incredible expectation. If I, with this object, then I will be really happy, you know? So we have this expectation, and we don't like to see the faults of the object, we only see the qualities. And then we with that particular object, and then actually it doesn't bring the expectation we had, right? It doesn't bring the satisfaction we expected. See that this aspect of attachment, it overblows the qualities, actually causes a kind of, eventually, a kind of dissatisfaction or a kind of disappointment, right? So analyze it for yourself for about a minute, let's say 2 minutes, yeah. Y ahora, con la mente ya más calmada, trata de analizar, elige alguno de los objetos por los que sientas un fuerte deseo o apego, el móvil, el ordenador, o una casa, unas vacaciones, una persona, lo que sea, y trata de observar cómo ese fuerte deseo lo que hace es exagerar las cualidades positivas del objeto y rechaza el ver o el reconocer ningún fallo, y cómo eso genera unas expectativas que son inalcanzables. Cómo cuando se produce ese contacto y obtienes el objeto de tu deseo, la satisfacción nunca es plena. Esas expectativas que se han generado nunca llegan a satisfacerse por completo, con lo cual siempre hay un deje de insatisfacción. En última instancia hay un cierto tipo de sufrimiento al que nos lleva el apego. Trata de realizar este análisis durante un par de minutos.
also here try to have a conclusion, right? To see if you have too many expectations based on this attachment of only seeing the qualities, then you don't meet this. You know, it's just your mental fabrication. So actually that causes the mind to be disturbed, right? When you meet an object, it's not according to your expectations, and you get disturbed, you see? So see actually the drawbacks of having too many expectations based on this attachment. Yeah, and conclude, and then come to this conclusion, and then focus on that conclusion for about half a minute. Ahora trata de llegar a la conclusión de que cuando generas esas expectativas basadas en el apego y en las exageraciones del apego, son expectativas que nunca vas a poder satisfacer porque están basadas en una exageración, en una visión exagerada. Y eso en última instancia va a perturbar tu mente y va a suponer un problema, va a generar algún tipo de sufrimiento. Trata de llegar a esta conclusión y mantente en esa convicción durante medio minuto. And then come to kind of determination or intention, right? I think, okay, from now on I should enjoy things in life without too many expectations, right? Try to enjoy things without too much attachment, and then actually there's more enjoyment, right? So try to put that final intention to develop your mind in that direction, and then focus on that for about half a minute. Trata ahora de generar la determinación, la intención de vivir la vida con menos expectativas, de disfrutar de todo, pero sin esas expectativas que en realidad dificultan el disfrute, de tratar de no generarlas y no exagerar, y trata de enfocarte en esto durante medio minuto. Alright, so then we can stop. Bien, vamos a parar ahora. So you can apply the technique to all kind of disturbance of mind, right? So if it's attachment, anger, or jealousy, or pride, or fear, or anxiety, or depression, you know. So you just sit down and analyze from of course, when the depression is too strong, it's better to take a break, and with every affliction that is too strong, it's better first of all to break that boundary, right? So that means you do some social activity, or you engage in sports, or you have a holiday, right? So you break that boundary, the mind gets clear, and then you can contemplate. Yeah, so that's kind of, meditation is not easy, right? So you need a very constructive mind to do it, right? So you have to be skillful in the things that helps you to get out of the kind of, you know, circle as we sometimes have when we're down or we're facing difficulties. So you get out of that circle by doing various activities physically, right? Sometimes helps, and then you sit down and contemplate, you know, and then you see the faults of this particular destructive emotion or fear or anxiety, and then by understanding, seeing the faults of it, you're capable of transforming it, right? So that's kind of
the things we can apply to various difficulties in life, you know. Ujú. Bien, el mismo procedimiento que estamos aplicando aquí podemos aplicarlo a cualquier tipo de aflicción que perturbe la mente, sea la que sea, al miedo, al estrés, a los celos, a la avaricia, a la depresión incluso. Si hay emociones demasiado fuertes, si hay un estado depresivo demasiado fuerte o cualquier otro estado emocional demasiado intenso, posiblemente no podamos sentarnos a meditar. Lo que debemos hacer en ese momento es romper ese ciclo haciendo algo distinto para poder después, con cierta distancia, volver a ello y analizarlo. A lo mejor salir a dar un paseo o quedar con alguien, alguna actividad social, alguna actividad física que nos permita un poco romper ahí ese proceso mental que se ha establecido de forma tan intensa para después volver a ello y poder analizarlo. Porque meditar es algo muy difícil y para poder meditar necesitamos unas ciertas condiciones internas de la mente que nos permitan llevar a cabo este proceso, y con emociones demasiado fuertes no se puede hacer. Es mejor marcar una cierta distancia, haciendo algo distinto, rompiendo un poco ese clic, y entonces volver a aplicar este proceso analítico, llegar a una determinada conclusión y tratar de establecerse y de habituarse, de familiarizarse con esa conclusión o esa determinación. Esto es lo que nos va a ayudar con la práctica y el paso del tiempo a ir transformando la mente. Yeah, so the clue is to take distance from the affliction or problem, right? If you can take distance, there's much more clarity, right? Mm-hmm. Because when you're involved within that emotion, then the emotion takes over and you lose the clarity, right? So it's very important to take distance. Yeah. La clave está en tomar distancia, en separarse un poco de esa emoción tan fuerte para verla con claridad. Porque si estamos demasiado involucrados en esa emoción, no vamos a poder analizarla. Entonces, la clave aquí está en ser capaces de observarla un poco desde fuera, con una cierta perspectiva, para poder tener claridad sobre lo que se analiza. So distance is important, and also acceptance, right? We're not perfect human beings. We have ups and downs in life. So that means if you accept a difficulty of the mind, that's the first step. Because if you don't accept it, but if you accept, then you can take a distance, right? That's very important. Right? Bien, tomar distancia sería el primer elemento, pero además necesitamos aceptación. Necesitamos aceptar que somos seres humanos, que somos falibles, que estamos llenos de altibajos, y aceptando eso es más fácil tomar distancia de las emociones. Si no aceptamos el hecho de que podamos tener todas estas emociones perturbadoras o altibajos o lo que sea, nos va a ser mucho más difícil poder distanciarnos y mirarlos sin involucrarnos tanto en ello, ¿no? Vamos a perder la claridad. So we all, you know, human beings, we have good things in the mind, but also we have some garbage, right? So if you have that acceptance, it's much easier. Otherwise, people, especially in the West, there's a very low self-esteem and guilt and you know, shame, you know, this kind of aspect, and that's basically that has to go out of the door, right? It's all they all classified as destructive emotions, right? Low self-esteem, fear, and this shame kind of feeling. So that's kind of not constructive. Bien, pues eso, que hay que tomar las cosas con distancia y además saber el distanciarse. Sorry, Gela. It was like these two elements, the distance and also the acceptance. Yeah, exactly. Okay, sorry. Yeah. Y la aceptación. La aceptación es muy importante, o sea, aceptar que como seres humanos tenemos un montón de cosas positivas en nuestra mente, pero también hay mucha basura, y es algo que también tenemos que aceptar. Eso nos va a permitir gestionarlo y trabajarlo mucho mejor. Sobre todo en Occidente, en ocasiones caemos en el error de no aceptar esa situación, y eso genera muchos problemas de baja autoestima, culpa, sentimientos de vergüenza o de miedo, que son en sí mismos más aflicciones. Tenemos que tener cuidado con eso y aceptar el que somos falibles y el que, bueno, nuestra mente está llena de cosas negativas y positivas, nos va a facilitar este proceso. Because acceptance and distance is very important, because we always think ourselves, we are, you know, we are bad or we are suffering, you know.
And then we think, oh, other people, oh, they're so happy, you know. But then we start talking with them, and then within 10-15 minutes, you come to the conclusion they have the same problems. Yeah. En resumen, es muy importante la aceptación y el tomar distancia, porque tenemos esa tendencia a decir yo soy así, yo soy asá, y cuando miras a los demás parece que todos son estupendos y están felices, pero cuando empiezas a hablar con ellos y después de 10 o 15 minutos de conversación, muchas veces te das cuenta de que todos estamos pasando por lo mismo, de que todo el mundo tiene dificultades, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas dos cosas. So if you have a problem, you just take it easy, you try to take a distance, and then the clarity comes, and then you analyze, right? Si tienes un problema, tómalo con calma, mantén una cierta distancia y desde ahí trata de analizarlo y de llegar a algún tipo de solución. So, and then you have to use reasoning, right? That's very important. Y luego es cuando tienes que utilizar el razonamiento, eso es muy importante. Because, for example, take an addiction, if it's drinking or smoking, whatsoever, right? And these days, very clear on the cigarette packages. In Spain, probably also the same thing, right? Very much. And now I think they print on the cigarettes themselves. Disco, you was. Really, I don't know. I didn't know. So in the UK, so on the cigarette, on the white. So, but if you just see that and you read it, it's kind of okay. Then you don't really, it doesn't touch you, right? It doesn't really brings the kind of message. But if you sit down and you look at a picture and you think, oh, my lungs, okay, and you contemplate the cause and effect relationships, what can happen, it has more impact in the mind, right? So with addiction it's very similar. You have to contemplate the faults of the addiction and the benefits to be free of the addiction, right? So if you don't use that analytical meditation, you will never really move to get free of the addiction easily, right? So that's quite important. Este proceso se puede aplicar también, por ejemplo, a las adicciones, adicción a la bebida o adicción al tabaco. Por ejemplo, en las cajetillas de tabaco está puesto lo de que fumar mata, o hay fotos de los pulmones y demás. No sé si incluso en Inglaterra también está impreso en los propios cigarrillos, en esta parte blanca de los cigarrillos, no sé aquí. Claro, si simplemente vemos eso y nos fumamos el piti, pues eso no nos toca, no nos afecta de alguna manera, no lo interiorizamos. Pero si lo que hacemos es reflexionar sobre eso, someterlo a un proceso analítico en el que piensas, bueno, pues fíjate, estos pueden ser mis pulmones o estas pueden ser las consecuencias, aplicamos el mismo razonamiento. Estos son todos los problemas que se derivan, en este caso, de fumar. Estos serían los beneficios que obtendría de no hacerlo. A través de ese proceso analítico sí que podemos salir de la adicción, pero si no hay un proceso de reflexión y de análisis es muy difícil salir de ahí. Because if you don't transform the mind with this analytical kind of approach, you would just go to the easy way, right? Just the escape mode. So that happens with people with addictions, right? So there's a very interesting documentary by Gabo Mate. I don't know, probably in Spanish, I think. It's an international documentary, it's a very good one. And the title is The Wisdom of Trauma. Right? It's a very good documentary. And then also he says, because he's a medical doctor and he mainly works with people who are addicted. What's his name again? Gabo Mate. Yeah. So he's in Vancouver-based doctor. So he works a lot with drugs addicts, and then he works with them, he talks with them, and then they say to him, "Oh, doc, doctor, we're all the same, in the sense that we all have kind of difficulties in life, and we try to escape it." And then this Gabo Mate, he said he had an addiction with buying CDs of classical music, right? So that means that things that gives us a little bit temporary relief of the difficulty we have of the mind, we try to engage in either drinking, smoking, or using other substances, or buying things. So we all have similar kind of inclinations to escape aspects of the mind, right? So we go to extremes. And if you don't really deal with the problems of the mind, then you keep escaping and then you never really solve it, right? Para transformar la mente necesitamos aplicar estos procesos analíticos, porque de otra forma estamos en modo escapada, por así decir. De otra forma, como vivimos habitualmente, es ante cualquier dificultad, cualquier incomodidad mental o problema,
escapamos, buscamos una distracción, una adicción, por ejemplo. Para evitar eso necesitamos este proceso lógico, racional de análisis. Gabor Maté, este doctor que ha publicado, no sé si estará traducido así en castellano, este libro, La sabiduría del trauma, en el que expone algunas de sus investigaciones con gente con adicciones y demás, y en el que, por ejemplo, utilizando estos procedimientos de análisis para salir de la adicción, y algunas de estas personas le decían: hey doc, hola doctor, que en realidad todos tenemos adicciones, quiero decir, todos utilizamos vías de escape para no afrontar los problemas, ¿no? Este doctor reconoce que su adicción es comprar CDs de música clásica, que es una vía de escape que tiene, de distraerse o de escaparse de los problemas, ¿no? Pero que en realidad lo que recomienda es eso, es enfrentarlos analizando para transformar con ello la mente. So that's why the Buddha, very interesting. The first teaching of the Buddha was the truth of suffering, right? So that means that it's not to make us depressed about suffering, but to let us see there is a problem, and then see how is that problem caused, right? Cause of suffering, and then see that if there's a way out or not, right? And if that's the case, what is the method? You know, so that's a very sophisticated system of seeing the problem, see the cause of the problem, seeing the possibility to solve it, and then the method, right? Yeah, it's a very clear. Y es interesante ver cómo la primera enseñanza de Buda fue sobre la verdad del sufrimiento. Hay que comprender el sufrimiento. Esa fue la primera enseñanza que dio. Y después de comprender el sufrimiento hay que entender las causas del sufrimiento, la segunda de las 4 nobles verdades. Después de conocer las causas hay que valorar si es posible una solución o no a ese problema, la tercera. Y la cuarta es cuál es la forma de solventar ese problema. Es un proceso muy sofisticado que parte de reconocer el problema, cuáles son sus causas, analizar si es posible la solución y entonces ver cuál es el método para conseguir esa solución. So that's why the Buddha or Buddhism, so to say, is actually like a science of the mind, right? It's kind of very interesting. Por eso el budismo se puede considerar una especie de ciencia de la mente. So, for example, the same thing we did this morning and just now, what causes our mind to be disturbed, right? We check what actually disturbs our mind, and then we see, oh, these destructive emotions disturb our mind, right? Por ejemplo, con lo que hemos hecho esta mañana y esta tarde, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando darnos cuenta, reconocer de qué es lo que perturba nuestra mente. Y reconocer que son las aflicciones, son las emociones destructivas. Eso es lo que estamos haciendo. And then we saw also this morning that, okay, this like anger causes me to be disturbed, and I can cause others to be harmed, right? So we see that directly. Oh, this is the cause and this is the result, and that's a problem that has to be addressed. Right? Yeah. Y como en la meditación de esta mañana sobre las faltas, los problemas del enfado, ¿no? Vemos ¿qué me ocurre cuando me enfado? ¿Cómo puedo dañar a los demás si llego a decirles algo negativo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En este caso lo ejemplificamos así, ¿no? Vemos muy claro cuál es el problema, cuáles son las causas del problema, cuáles son los efectos, las consecuencias en este caso, de habernos dejado dominar por la ira. Lo vemos de manera muy clara. So we saw what causes suffering, and then we also see, can we do something about it, right? So we saw that destructive emotions are not an innate part of the mind, right? They come and go by causing conditions we can play with, and they're not a constant reality, right? So the 3 points we talked about. So that means there is a possibility to solve it. And then through the analytical meditation we engage in looking at the faults of the affliction and the benefits of the antidote, then the mind transforms, and that's the method, right? Yeah. Y aquí, siguiendo este proceso, hacemos lo mismo. Hemos observado el problema, la causa, cuál es luego la posibilidad de eliminar esa causa. Por ejemplo, en el caso de las aflicciones hemos visto que sí se pueden eliminar porque no son parte inherente de la mente, porque están en constante cambio, dependen de causas y condiciones con las que podemos jugar, y porque no están de acuerdo con la realidad, de forma que aplicando un razonamiento lógico podemos eliminarlas. Entonces hemos analizado el problema, la causa, la posible solución, y lo que hacemos a continuación es
llevarla a la práctica, el método que nos va a llevar a eliminar ese problema. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de situación o de problema, de aflicción. And also in the first model, exploring the mind and its potential, we also talked about Buddha potential. Mm-hmm. If your memory is good enough. So in Buddha potential, we talked about two types of Buddha potential. Mm-hmm. Right? Yeah. Además, si recordáis, en el primer módulo, en el de la mente y su potencial, hablábamos del potencial búdico, que había dos tipos o dos características. So one, we see that these, the Buddha potential by nature. Yeah? So I give a very secular universe interpretation of that. Yeah? It's a bit more different in the traditional explanation, but at least we can relate to that, right? So that means Buddha potential by nature is what we talked about, this most subtle mind, right, Mm-hmm. this morning. So the afflictions are not a part of this most subtle mind, Mm-hmm. but we haven't made that most subtle mind manifest. Mm-hmm. Yeah, and that most subtle mind, in particular in the Vajrayana being explained, that goes to Buddhahood, right? So that is free of any form of affliction. And we have that already with us, but it's not been made manifest, right? It's still dormant, so to say. Mm-hmm. So that's one Buddha potential by nature, and then the conventional aspect of it. Yeah. Mm-hmm. Bien, estos dos aspectos de nuestro potencial búdico, que ya comentamos en su momento, el primero de ellos era el potencial búdico por naturaleza, o el potencial búdico natural, si lo queremos traducir así. Yo la explicación que di fue bastante secular, no se ajusta exactamente a lo que cuenta el canon tradicional, pero se refiere básicamente o hace referencia a nuestra mente muy sutil, de la que ya disponemos, que está ahí, no se ha manifestado todavía, no la hemos manifestado, está en un estado durmiente, por así decirlo, latente, pero esa mente muy sutil está por completo libre de aflicción. Y desde las enseñanzas Vajrayana lo que se dice es que es a partir de entrar en contacto y manifestar esta mente muy sutil que esa mente es la que nos lleva a la iluminación. Yeah, because there's more to say about Buddha potential by nature. So normally we say the mind being empty of inherent existence, right? So that means the mind doesn't, exist by its own side or doesn't exist inherently and is free of that, right? So, but that's a little bit more complex in the beginning, so that's why I explained it a bit more simple. Yeah. Se podría decir mucho más de este potencial búdico por naturaleza que tenemos, que hace referencia al aspecto convencional de la mente sutil, pero bueno, sería también muy complejo meternos ahora, por eso lo vamos a dejar un poco en un nivel más sencillo, pero bueno, esta mente muy sutil a lo que hace referencia es a que la mente está vacía de existencia inherente, está vacía de existir de forma independiente, por sí misma, por su propio lado. A eso hace referencia, esa cualidad de la mente es a lo que llamamos ese potencial búdico que es ya natural, que viene dado, es por naturaleza. Because the mind doesn't exist from its own side, right? So that being empty of that Buddha potential proves, that Buddha potential by nature, right, proves that the mind is dependent on causes and conditions, Mm-hmm. right? And that proves that we have the other Buddha potential that has to be developed. Uh-huh. Porque el que la mente esté libre de existir de forma inherente, de existir por sí misma, supone que la mente tiene una existencia dependiente de causas y condiciones. Ese potencial búdico por naturaleza es esa existencia de la mente de forma dependiente, depende de causas y condiciones, no existe por sí misma. Y a su vez, ese depender de causas y condiciones establece la existencia del otro potencial búdico, el potencial búdico que queremos conseguir, realizar. So the Buddha potential by nature is what we say, one conventional aspect is this mind being free of all states, Mm-hmm. or free of all afflictions, right? Mm-hmm. And Buddha potential to be developed is what we do in our analytical meditation, right? So that's the potential we have to change the mind. Mm-hmm. Yeah. De modo que el potencial búdico por naturaleza es ese aspecto convencional de la mente en el que la mente existe de forma dependiente y está por completo libre de cualquier tipo de aflicción por naturaleza. Porque,
Y luego cuando hablamos del potencial búdico, y ese potencial por naturaleza ya está, ya lo tenemos, ya está ahí. Es una cualidad que tiene la mente en su aspecto convencional. Pero luego tenemos además el potencial búdico que queremos desarrollar. Y eso hace referencia, eso es lo que estamos haciendo con estas meditaciones analíticas. Hace referencia a ese potencial que tenemos para, operando con causas y condiciones, llegar a conseguir también la iluminación. So yeah, you can see we have these two potentials, right? Yeah. By nature, the mind is free of all states, and we can develop if we put some effort. So that proves that we can transform the mind, and we can become a better human being, and all the way up to liberation and enlightenment. Bien, podemos ver que tenemos dentro de este potencial del que disponemos, tenemos el que está establecido por naturaleza, que es esta mente por completo libre de cualquier obstrucción y afección, que es su aspecto convencional, pero además tenemos el potencial de desarrollarla. Es decir, esto lo que establece o garantiza es que podemos transformar la mente, no solo llegar a ser una mejor persona, sino podemos llegar a completar, a conseguir la iluminación. Yeah, so and it takes time, right, to change our mind. We know after this course is over, this retreat of 7 days, it's not that you go home and you're completely changed and you're a happy human being and all problems are solved. That's not going to happen. Right? Sabemos que este proceso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, que después de este retiro de 7 días no vamos a volver a casa totalmente transformado, siendo un ser humano feliz y sin volver a tener problemas. Eso no va a pasar. So don't have too many expectations of this 7 days. Es que no generéis muchas expectativas sobre este retiro. But at least we plant the seeds. We plant the seeds to make it happen in the future. Pero vamos a plantar las semillas para que esto suceda en el futuro. Because every time you put some effort, what we said before, it's like learning a language, right? You slowly progress. Porque cada vez que te esfuerzas, es como he dicho antes, como aprender una nueva lengua, ¿no? Vas progresando poco a poco. And that's in Buddhism, we have these vast visions, right? We look at lifetimes, you know. So if you look at lifetimes, then you take it step by step, and then you don't get worried too much because you're on the right track. It's just a matter of fact of keep going, right? Yeah. Y además en el budismo tenemos esta visión vasta, esta perspectiva a muy largo plazo, en términos de muchas vidas. Esto te ayuda a tranquilizarte, a relajarte un poco, a saber que mientras estés en el camino correcto, pues es una cuestión de no abandonar, ¿no? De continuar, y hace que puedas practicar de una manera más relajada. So when I was in the monastery, and we don't study for 2 years like we do in the Discovering Buddhism for 1 evening a week, right? We study 20 days, 20 years, 6 days a week, and from early morning till late night. Right? So it's kind of quite an intense program. But then sometimes you have your doubts, because I don't know, in Spanish you have to say the grass is always greener on the other side of the fence. Yes, kind of. Yeah. So I was thinking about the same thing, right? And then I went often to see Gantir Rinpoche, the head of the Kuluk, right? Gantir Rinpoche. And then Gantir Rinpoche used to tell me, he said, very vast vision, right? He said, you know, you study for a decade or two, you put it into practice for a decade or two, you do that for a few lifetimes, and the realizations will come. Claro, cuando estudiaba en el monasterio, que no estudiábamos como este curso con una clase semanal, allí estudiábamos durante 20 años, 6 días a la semana, desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche. Y es normal que a lo largo de ese proceso se generen dudas, ¿no? Y puedes pensar que la hierba o el césped en el jardín del vecino es siempre más verde que el tuyo, ¿no? Y bueno, yo en un momento dado tenía ciertas dudas y fui a hablar con Gantir Rinpoche, este gran maestro Gelug, y él me las solventó un poco diciendo, a ver, con calma, uno estudia durante unas cuantas décadas, luego practica durante unas cuantas décadas más, y continúa haciendo esto durante unas cuantas vidas, y al final, sin duda, los resultados se consiguen, ¿no? Vaya, que hay que tomárselo con calma. So, try to have that view. Trata de tener esa visión. Yeah. So then we come to the next topic for today, before we stop, and that is the continuity of consciousness. Bien, y ahora pasamos al siguiente tema de hoy, antes de terminar la sesión, y es la continuidad de la conciencia. So we talked about it quite a few times, right? During the first model,
And the second model, yeah. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones durante el primer y el segundo módulo. So from a Buddhist perspective, we just have logic and reasoning. Desde la perspectiva budista, aquí hay que aplicar la lógica y el razonamiento. Because consciousness is not physical, is not matter. Consciousness is something else than the physical world. La consciencia no es un elemento, no es un fenómeno físico, no es materia. Está más allá, es algo distinto del mundo material o físico. And even in neuroscience and cognitive science, people now start to open up to this idea that maybe consciousness is something else than the physical brain, but there's a correlation between the two. Incluso ahora, en las ciencias cognitivas y la neurociencia, la gente empieza a abrirse un poco a la posibilidad de que la mente sea algo más allá del cerebro. Evidentemente están interrelacionados, pero se empieza a aceptar la posibilidad de que la mente sea algo más aparte del cerebro. So yeah, also certain neuroscientists and philosophers of neuroscience and cognitive science, they start to question that maybe we should see consciousness as a particular building block, like we have matter or space or time. De hecho, algunos de estos científicos y científicas de las ciencias cognitivas y de la filosofía se empiezan a cuestionar si no deberíamos contemplar la consciencia como un, literalmente sería como un elemento constitutivo en sí mismo, igual que tenemos el espacio o la materia o el tiempo, hablar en esos términos de la consciencia. So from the Buddhist point of view, we say, because consciousness is not matter, so consciousness can only be produced by something similar than itself, or something similar to itself, I should say. Y en el budismo decimos que dado que la consciencia no es materia, tiene que producirse a partir de algún otro elemento que tampoco sea material. Tiene que compartir la naturaleza del elemento del que surge. So that means every moment of consciousness is preceded by a previous moment of consciousness. That previous moment is preceded by its previous moment. That previous moment by its previous moment. So actually we cannot find a beginning. De forma que cada momento de la consciencia está precedido por el momento anterior, y este a su vez precedido por el momento anterior, y este a su vez por el momento anterior, y no se puede establecer un punto de origen, un momento inicial. So for example, children born from their parents, or when there's a twin, right? Then sometimes the twins, they look physically identical, but mentally they can be completely different. And also can be completely different than their parents, right? So that means consciousness maybe comes from somewhere else than from the parents. En el caso de gemelos, o no sé muy bien la diferencia, gemelos o mellizos, pueden ser físicamente idénticos, pero sus mentes son distintas, su carácter, su personalidad, y a su vez pueden tener mentes muy distintas de las de sus padres. Esto podría hacernos pensar la posibilidad de que la mente provenga de algún otro sitio distinto y no necesariamente de los padres. So that means in Buddhism we say consciousness can only be produced by consciousness itself, yeah, and consciousness individual. That means we have individual streams of consciousness because we have individual forms of experiences, right? The way you taste paella and somebody else takes paella might be completely different, while it's the same plate. You know? So, and same as we sit with a person who's depressed in a park, then you experience something and the person experiences something completely different, right? So consciousness is individual. Y en el budismo se dice que la consciencia está producida por la consciencia misma, pero son consciencias individuales. Todos tenemos consciencias individuales separadas, porque todos tenemos formas individuales de experimentar las cosas, porque tu experiencia de la paella es única y es tuya, es individual y no es la experiencia de la paella de otra persona. O igual que tú puedes estar sentado en un banco con una persona con depresión y tu experiencia es totalmente distinta de la de esta persona. So consciousness is individual, and we have individual streams of consciousness, and those individual streams of consciousness are preceded by an individual previous moment, and that by its previous moment, that by its previous moment. So every individual stream of consciousness, basically we cannot find a beginning. Tenemos las consciencias, o la consciencia es un fenómeno individual, y
La consciencia es en realidad una corriente de consciencia donde cada momento está precedido por el momento de consciencia individual anterior y así sin posibilidad de encontrar el origen. So then, because there's no beginning, we cannot find a beginning, and that proves from Buddhist point of view that we have previous lifetimes, since beginner's time. Y dado que no se puede establecer un origen, eso probaría, el punto de vista budista, de que hemos tenido vidas desde un momento sin principio, vidas anteriores. So that's from the point of view of the logic in Buddhism, right? Esto sería desde el punto de vista de la lógica en el budismo. But His Holiness Dalai Lama also says to the monks and nuns, next to the logic, it's also good to look at the scientific evidence of rebirth. Pero su santidad el Dalai Lama también recomienda a los monjes y las monjas que además de aplicar la lógica en el contexto budista, es bueno remitirse a las evidencias científicas que se puedan encontrar para probar algún presupuesto. For example, Professor Stevenson from the University of Virginia, he did for 40 years research regarding children remembering previous lifetimes with about 2,000 cases. Por ejemplo, el profesor Stevenson de la Universidad de Virginia durante alrededor de 40 años estudió en torno a 2.000 casos de niños y niñas que recordaban vidas anteriores. So it's very interesting case studies that, you know, what he examined from the point of view of statistics. Right? So I studied a little bit statistics in my studies of hydrology, but if you look at what he put forward and he put statistics to the data, right, then there's things we cannot explain otherwise than the continuity of consciousness. Es muy interesante los hallazgos de este científico. Él aplicó la estadística para validar toda la información, todos los datos que iba recogiendo con estos casos. Y bueno, yo tengo una cierta formación en estadística por mi experiencia anterior y resulta muy interesante comprobar cómo la mayor parte de los datos estaban estadísticamente validados a partir del estudio de casos que hizo este investigador. So that means that what he did, he had cases of children remembering previous lifetimes, right? So that can be validated before that child actually meets the people of the previous lifetime. Right? So the child talks about places of buildings or names of persons that can also be checked out. And the time of death of the previous personality in the police records, you can all check it out. You know, so that's kind of one aspect of the evidence. The other aspect of the evidence is that birthmarks, it makes it very, very statistically very solid. Because often in certain cases, then the cause of death, if it's a shoot wound or a wound in an accident, comes into a birthmark in the next life. You know? So to have a birthmark, and you see the birthmark, and then you relate with the police reports of the wound of the person, of the dying person, then there seems to be a very common kind of picture. You know? So that means not only mentally, you know, they remember, but sometimes also there's some physical evidence as well. Bien, aquí se podría hablar de evidencias o de validación de datos, en primer lugar porque con estos niños y niñas que recordaban sus vidas anteriores, lo que se hizo fue contrastar o corroborar todos esos detalles, el lugar donde vivían, las personas que conocían antes, el momento, la situación de la muerte, revisando los informes policiales en el caso de muertes violentas o por accidente y demás, y se pudo contrastar de forma controlada y validar que lo que estos niños o niñas recordaban se correspondía con lo que realmente había sucedido en su vida anterior. Eso por un lado. Pero además está la evidencia de las marcas de nacimiento. En muchas ocasiones, cuando, sobre todo ante muertes violencias, una herida de un disparo o alguna herida por un accidente, en una vida actual, esa marca física, de alguna forma, se traslada a la vida siguiente en forma de alguna marca en el cuerpo. Y esto también se pudo contrastar estadísticamente, como había casos
en los que se comparaban las fotografías del deceso en la vida anterior con una herida determinada y cómo había una correspondencia con la marca en el cuerpo de ese niño o esa niña en la vida actual. So the physical things, Buddhists, we're not very interested in. We're more interested in the mind, right? Estas cuestiones físicas no le interesan mucho al budismo, ¿no? En el budismo nos interesamos sobre todo por las cuestiones mentales. But we see in certain case studies, you know, if you study the case studies, then certain habituation patterns of the previous personality carry on in the next, and that's very interesting. Y además podemos ver cómo en algún estudio de casos aquí hubo un traslado, por así decir, de ciertos patrones mentales de vidas pasadas hacia la actual, y eso es lo que desde el punto de vista budista resulta más interesante. So there's one case study in Burma which is very interesting, that a person was born as a little child, and the local village at that time had quite a good relationship with the local army. But when this child saw soldiers, straight away out of anger he was throwing stones at them. Yeah. So in his previous lifetime he was by accident shot by one of the soldiers. You know. So that there's this anger that carried on in the next lifetime. And then even more surprising is that he met the woman he was married to in his previous lifetime. Although she was a bit older, they met again and married again. It's very interesting. Hay un caso muy interesante que sucedió en Myanmar o en Birmania. Este niño que nació, y era un niño muy agradable, vivía en una comunidad que tenía muy buenas relaciones con el ejército, pero este niño cuando veía a los militares se enfadaba mucho con ellos, tenía una conducta muy agresiva. Y es que en su vida anterior él recibió un disparo por accidente de un militar y eso le hacía tener este enfado, esta ira, esta agresividad contra ellos. Y además otro elemento curioso es que este niño más adelante conoció a la que fue su esposa o su pareja en su vida anterior, aunque era mayor que él, y acabó casándose otra vez con ella. And a very interesting other story was in Israel, that a person was killed with an axe, you know? And then the body was being buried, you know, beneath the ground. And then the child remembered many things about previous family, and because the children, they feel that the new parents are not really their parents, because the habituation to previous parents is stronger. They say, you're not my father and mother, my father and mother live over there. And then they describe everything, right? So that can be checked. So then this child started to talk about his previous lifetime and being killed, and then sometimes the parents think, this is all nonsense, what are you talking about, right? And then he said, you want to know where my body is? And then he pinpointed down the place where he was being buried underneath the ground. So they found the corpse, right? And then he said, do you know who did it? Do you want to know who did it? And then he explained it, and actually there was a police case, because then they went to the person who did it, and he just generated so much regret and gave himself over to the police, right? So it's a very interesting story. Hay otro caso, otra historia muy curiosa en estos casos analizados. En Israel, un niño que recordaba una vida pasada, anterior, o su vida anterior, en la que había muerto de un hachazo, de forma violenta, y su cuerpo fue enterrado en algún sitio. Bien, pues este niño, que esto también suele ocurrir, que los niños que recuerdan de forma tan vívida vidas pasadas no reconocen a sus padres actuales como tales. Les dicen, tú no eres mi padre es otra persona, o tú no estás casado con mi madre de verdad. A este niño también le ocurría. Bueno, pues este niño que contaba un montón, recordaba muchos detalles de su vida pasada y hablaba mucho de ello, y sus padres decían que bueno, eso no tenía mucho sentido. En un momento dado, un día les dijo, a ver, vosotros queréis saber dónde está mi cuerpo anterior enterrado, y les llevó hasta ahí y les señaló el sitio y encontraron el cuerpo. Y además les dijo, ¿queréis saber quién me mató, quién me asesinó? Y resulta que había un caso policial que se generó a partir de esa muerte violenta, y se pudo contactar con el asesino, que en ese momento pues parece ser que se sintió acusado, se arrepintió y demás, y confesó.
y el propio niño encontró al asesino de sí mismo en su vida pasada. So then Stevenson, very interesting, being a real scientist, he says, I'm not saying that I'm proving reincarnation, but there is something that carries information from previous personality to the present. It's a very nice statement, right? Yeah. Stevenson, este científico que ha hecho el estudio de casos, ha dicho, bien, no pretendo comprobar o demostrar que existe el renacimiento a partir de estos estudios de caso, pero sí que considero que hay algo que transporta la información de una vida a la siguiente. So that transformation or the information that is carried from a previous personality to the present, that's what we in Buddhism call the continuity of consciousness. Entonces, esa información que se traslada o se traslada desde una personalidad anterior a la presente, eso es lo que llamamos en el budismo el continuum mental o la continuidad de la conciencia. So that's the past life, right? Yeah. Es decir, hay una vida pasada. So what about future? ¿Y qué pasa en el futuro? So yeah, we're running out of time, but in the research on the near-death experience, for example, there are cases which is very solid. Cases that people have a cardiac arrest. Yeah, so if the cardiac arrest happens, within 10 to 20 seconds, the oxygen flow to the brain stops, and the activity of the brain basically goes flat, right? ¿Qué ocurre? Ahora hemos estado hablando del pasado. ¿Qué ocurre de cara al futuro? Bueno, pues para eso nos puede dar indicios o información el estudio de casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y hay muchos casos estudiados de forma muy, muy sólida. Casos en los que personas que han tenido a lo mejor un ataque al corazón o un accidente muy violento, donde en 10 o 20 segundos el flujo de oxígeno al cerebro se ha detenido y por lo tanto la actividad cerebral se ha detenido completamente. Hay un encefalograma plano. So that means there is no physical brain activity measured at that time. Es decir, en ese momento no hay ninguna actividad física cerebral que se pueda medir. But there are cases, quite a few cases, that people go out of the body and see what's happening in the operation theater, and they explain that later on. That can be validated, and that's between 84 till 94% seems to be valid. Pero hay casos, de hecho hay bastantes casos de gente que en esta situación de encefalograma plano de alguna forma han sido capaces de percibir, de salirse del cuerpo y de percibir la situación en el quirófano o donde sea que estuvieran y después, cuando han recuperado la conciencia, contarlo. Y esta información ha sido validada, se han contrastado estos detalles que daban y entre el 84 y el 90% de la información que han comentado estas personas se ha demostrado ser correcta. Yeah, so there's one Dutch cardiologist called Pim van Lommen, and he did kind of a very groundbreaking research. And he was initially in 2003, I think, in the Lancet, which is a very important and respected scientific paper. Right? So he published this research and it got a very good reviews. So he proves that there is consciousness without a physical brain at the time of a near-death experience. Hay este investigador alemán, Pim van Lommern, que probablemente en torno al 2003 publicó esta investigación en una reputada revista científica que después ha tenido muchas revisiones y comentarios y citas y demás, donde probaba, había demostrado, validado empíricamente la validez de estos datos, ¿no? De personas que sin ningún tipo de actividad cerebral habían percibido lo que había alrededor, y esto es una forma de mostrar que esa conciencia seguía activa aun cuando el cerebro estuviera totalmente paralizado. So this is very interesting research, but we're running out of time, so tomorrow we'll go over that a little bit. To see the possibility, because that's what we want to see, right? We want to have consciousness without a physical brain, if you want to prove reincarnation, right? So there's various forms of research, as we just talked about a few, that
that actually can prove the existence of consciousness beyond the physical brain. Ujú. Bien, ahora ya no nos queda tiempo para seguir en esto. Esta es una investigación muy interesante. Mañana abundaremos más en la materia porque nos interesa mucho poder demostrar la existencia de la consciencia más allá del cerebro, porque eso probaría el renacimiento, la existencia de ese continuum de conciencia aun cuando no hubiera actividad cerebral. Yeah. We're already over time, but if there's one or two questions, then I don't Yeah. know how many questions there normally are, so I don't know much time I have to reserve. But, Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero si hubiera una o dos preguntas, a lo mejor podemos intentar contestarlas. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión que quiera comentar. Yo tengo una pregunta. Sí, Javi. En estas investigaciones siempre es un recuerdo de una vida inmediatamente anterior o pueden Ajá. recordar anteriores, y si siempre es de una vida humana anterior o también animal o de algún otro. Regarding this study, or this research about these children remembering previous lives, is always the case that they remember the previous life, not past lives before that, and it has been also always the case that they remember only their human previous lives, not in case of being an animal or any different. generally speaking, that's true, yeah. Because there's probably, because our human existence is we familiar with, right? Mm-hmm. So we're not familiar with other forms of existence. And another aspect is that they die mostly in an accident, which gives the mind an opportunity to remember quicker. Yeah, so also in the Buddhist aspects in the Vajrayana, we talk about the elements dissolve, right? So all sensory perception goes very slow if you normally die in a sickness. Mm-hmm. So then it's very difficult to remember. But if it's straight away, then it's easier to remember. So there's a few reasons why probably it's the direct previous life as well. It's always in an accident, right? Mm-hmm. Yeah, most cases. Yeah, and because we live in a world of human beings, so our mind and brain is structured in a way that other forms of life is probably difficult to remember, Mm-hmm. unless you have forms of clairvoyance, right? We come to that maybe later. Yeah. Sí, en términos generales, siempre o casi siempre se trata de, recuerdan, la vida justo anterior y siempre en forma humana. Pueden haber varias explicaciones para esto. Una es que nuestra mente y nuestro cerebro humano están más habituados a esta forma de existencia más que a la existencia en el reino animal, con lo cual es más fácil un poco recordar esa vida inmediatamente anterior. Y además está el hecho de que la mayoría de los casos se produjeron por muertes violentas, por accidentes, muertes repentinas. De esa forma es también más fácil recordar la vida precedente. La explicación en el Tantra que se da es en relación al proceso de muerte, hablan de la disolución de los elementos que nos conforman, y esa disolución es más paulatina cuando simplemente estamos envejeciendo o estamos sometidos a una enfermedad. Pero cuando se produce una muerte violenta, hay una disolución de los elementos mucho más rápida, y eso, como que hay una transición mucho más breve, y eso facilita el que se recuerden elementos de la vida anterior. Yeah, that's probably the reasons, I think. Mm-hmm. Creo que esas podrían ser las razones. Yeah. Okay. Any other questions, otherwise? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yeah. Geshe-la comentó que los principales obstáculos para la meditación es la laxitud o somnolencia y la excitación. ¿Nos podría recordar, Geshe-la, cuáles son los antídotos para contrarrestarlos? Which will be the two main antidotes to apply for laxity and excitement, the two main obstacles for concentration? So the two antidotes, so to say, are alertness and mindfulness, right? Mm-hmm. Because if the mind gets a bit dull, you recognize it with alertness, Mm-hmm. and with mindfulness you try to make your mind bright again, or you try to think about something uplifting, like Precious Rebirth, Mm-hmm. as we come over tomorrow. So that means with alertness you recognize the dullness, and with mindfulness you try to do something about it, reflect something uplifting, your Buddha potential or Precious Rebirth. Mm-hmm. So when the mind gets distracted,
or excitement comes, then with alertness you recognize that, yeah, and with mindfulness you try to bring your mind back to the object, yeah, or if the excitement is too strong, then you contemplate, for example, death and impermanence. Mm-hmm. That brings the mind inward, right? So excitement brings the mind outward, so contemplating death and impermanence brings the mind inward. Mm-hmm. So with alertness you recognize, and with mindfulness you apply the antidotes, so to say, or you bring the mind back to its object. Ujú. Bien, los dos antídotos a los dos principales obstáculos a la concentración, que son la laxitud o la somnolencia por un lado y la excitación por otra, son de nuevo estos dos factores mentales que ya hemos comentado. La alerta o la vigilancia por un lado y mindfulness o el recuerdo. ¿Por qué? Porque con la vigilancia lo que hacemos es, en primer lugar, detectar, reconocer los primeros signos de bien la laxitud o bien la excitación. Y luego, aplicando mindfulness o el recuerdo, lo que hacemos es, si todavía no es muy intenso, lo que hacemos es simplemente volver a enfocar la mente en su objeto, o si hay una laxitud o una excitación muy fuerte o más marcada, aplicamos con mindfulness algún antídoto. Por ejemplo, si ante una mente muy distraída, se suele recomendar meditar o pensar en la muerte y en la impermanencia, porque de alguna forma trae la mente hacia el interior. Una mente muy excitada está muy pendiente de lo que hay fuera y meditando en la muerte y la impermanencia la traemos hacia adentro. O al revés, una mente que está más somnolienta, tratamos de pensar en cosas, por ejemplo, el precioso renacimiento humano, en cosas que la eleven un poco, que la activen, que le den luz, ¿no? Básicamente son eso, de nuevo, vigilancia o recuerdo, mindfulness. Yeah. Okay. Yeah. So then maybe time. Muy bien. Yeah, so just dedicate, keep it simple, yeah, for the time being. So later we can add some more prayers, yeah, so we just now do the two bodhicittas, right? Vamos a dedicar de forma sencilla con las dos bodhicittas de la página 43, que ya hemos estado recitando. Sanjo, Sanjo, Yeah, so then try to think about these things we discussed today, also this evening and during your dream. Yeah. So try to think about it, and then tomorrow morning maybe the meditation, maybe do something similar as we did with anger, right? So do a little bit of concentration, and then looking at the faults of anger and the benefits practicing patience, come to a conclusion, focus on that. Yeah? Okay? Okay. Right, then enjoy your rest of the day and night. See you tomorrow. Tratar de reflexionar en lo que hemos comentado ahora durante la tarde o incluso durante el sueño, y mañana haremos un tipo de meditación similar a la que hemos hecho hoy, con concentración y meditación analítica. Muchas gracias.